Muy buenos días. Les voy a leer el capítulo 6 de San Juan. Van a ser corticos porque es bien largo y solo quiero llegar a un concepto finalmente. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es en Tiberias, y seguíanle multitud porque veían sus señales que hacía a los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Para hacérselos breves, cuando escudriñamos la palabra, vamos a llegar acá. Este suceso sucedió en la multiplicación de los peces. Cuando toda la multitud se fue así alrededor del mar, en las peñas, ahí sentados en la hierba, escuchando al Señor Jesús predicar la palabra. Habían pasado horas predicando la palabra, escuchando a Jesucristo. Ya llegó un tiempo en que estaban cansados, que querían relajarse y más que todo estaban hambrientos. Y los discípulos, un poco alborotados, dijeron: no tenemos nada que darles, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y él estaba con una calma, como diciendo: ¿de qué se preocupan? Esto va a ser resuelto. Pero cuando uno es incrédulo, uno se alborota. Yo no sé, cuando jovencita yo, recién casada, me recuerdo, ya faltaban 2-3 días de la renta y no la tenía. Y me preocupaba, una preocupación extensa. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿De dónde voy a sacar lo que me hace falta? Y etcétera, etcétera. Y recuerdo cómo mi esposo me tranquilizaba, me decía: bueno, supuestamente nosotros hemos creído a un Dios, así que esperemos, Él va a proveer, no sé cómo, pero Él va a proveer. Y en momenticos dados me daba aliento, pero pasé un patrón de vida por unos cuantos años, preocupándome por todos los menesteres de la vida, en vez de confiar en Dios. Poco a poco, desde luego, fui poniendo mi confianza en Dios y poco a poco se fue aumentando esa fe y creerle a Él. A lo que voy es, ¿cómo es que el Señor les dice a ellos: estén tranquilos? A ver, díganme qué es lo que tienen. Y ahora le voy a leer el versículo 8. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Ahí podemos ver el gran milagro efectuado, cómo es que 2 pedazos de pan y de lo poco que tenían de cebada se convirtió para alimentar a 5,000 varones. Ahí no está hablando prácticamente más que de varones. Y cómo es que él, con aquella confianza, tomó aquellos panes y, dando gracias a Dios, levantando sus manos para arriba, empezó a repartir a los discípulos. Y los discípulos empezaron a repartir poco a toda la gente, a 5,000. Y en ese momento no se vieron los 5,000. Conforme él daba, se expandía. Conforme él daba, se expandía. Voy al 13. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. De los 5 panes de cebada que sobraron, todo eso ya había sobrado. Ya todo el mundo estaba satisfecho. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte y solo. Sabíamos y sabemos nosotros y sabían ellos que ese era el profeta que esperaban. No era profeta, era rey, señor de señores. Y si esa gente que vio esos milagros en aquel entonces captaron que había algo extraordinario en la vida de Jesucristo, ¿cómo es posible que nosotros sigamos hoy día incrédulos, no teniendo fe, no confiando en Él en el momento dado? Que Él nos ha dicho, creed, creed. Y a nosotros lo que nos falta es creer, como el grano de mostaza. Esa es la fe más grande que nosotros podamos tener. Creer en Él, dispersar su evangelio, para que otros crean. Y en este momento no solo estoy hablando del tema comida, estoy hablando del tema espiritual. Porque si nosotros no comemos de ese pan espiritual, que es el que llena nuestro espíritu y nuestra alma, aunque nos comamos flautas de pan, nunca vamos a estar satisfechos por la falta de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que llenémonos de fe. Esta parábola de la multiplicación de los panes para mí es intensa. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe, pero lo hizo. Lo hizo. Lo hizo porque el poder de Dios estaba en él, que era Dios. Ellos dos comparten su gloria. Y el Espíritu Santo, Él es el que mora en nosotros para confirmar la Trinidad que hay en ellos. Pero es un solo Dios. Tengan buen día y llénense de fe. Bendiciones.